¿Se acuerda cuando dice que la tomó del cuello? ¿Nos podría explicar cómo? Un poco más allá. Ahí nomás, no tanto. La agarras del cuello. Con una sola mano. La derecha. Más firme. Volvamos al comienzo, una vez más, por favor. Y acá en el fondo, silencio. Disculpe. Carlos. Más fuerte, más firme. Se amarreala ahí. No, no lo hace. No, déjalo. Está bien, está bien. Tranquilo. Agarra el cuello. La llevo así. La suelto. Se tira. Yo la quiero ayudar. Nos caemos los dos juntos. Lo que estamos viendo y a quien están viendo es a Jorge Román en la piel, nada más y nada menos que de Monzón en esta serie que sin duda marcó un antes y un después en tu carrera, pero también marca una bisagra en cuanto a las series en la Argentina, ¿no? Y a la producción nacional. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. Hablábamos en el corte sobre esta escena que fue, por supuesto, muy fuerte, ¿no? Más allá de la recreación del femicidio de Alicia Muniz. ¿Qué es lo que decía Jesús Bracera respecto a esto, el creador de la serie? Sí, que me había enterado después detrás de cámara que para él era una de las mejores escenas de la serie. Porque además son ese tipo de escenas coreográficas en las que entran y salen y tiene que estar como muy marcado todo, por un lado, el desplazamiento de los actores, la cantidad de actores que hay ahí, la cámara, etc. Entonces, hacer fluido eso que de buenas a primeras aparece como muy frío técnicamente, entonces que eso fluya después es como que termina saliendo de bien, es maravilloso. Bueno, yo veo la escena y sí, efectivamente, estuvo bien Jesús Braceras con su equipo ahí. Y lo ves a Monzón, ¿no? ¿Qué te pasa a vos ahora que ya ha pasado un tiempo de esta serie, que te lo has sacado del cuerpo y de la piel? Sí. Cuando te ves, porque realmente el parecido físico es innegable. Bueno, Santi, que ha seguido la carrera de Monzón, realmente impresiona, ¿no? Impresiona verte. ¿Qué sentís hoy? A ver, en relación con la serie, sin dudas lo que dijiste vos, Fernanda, que significó un antes y un después en mi carrera, porque bueno, decididamente, aparte fue como el comienzo de las series en la Argentina, así, de las biopic. Sí, tenés razón. Entonces, ahora que hablamos tanto de biopics, en ese momento fue una de las primeras. Y también el hecho de haber caído en un momento de un equipo compacto. Recién le decía a él, Pampa Film y Disney tuvieron el acierto de formar un equipo profesional técnico en cuanto a producción, dirección, actores, muy compacto. Y yo trabajé muy bien y muy contenido desde ese lugar, que muchas veces pienso, digo, mirá lo que significa trabajar con actores de la talla de una Solita, de una Florencia Raggi, Diego Cremonesi, Gustavo Garzón. Que también, digo, yo los veía en el set, yo trabajo entrenando actores para cine, y era un placer verlos, cómo trabajan, cómo ponen el cuerpo y al mismo tiempo la disposición anímica que ponen. Y yo cuando pasó el tiempo dije, yo no hubiera hecho el trabajo que hice si no hubiera tenido esos pares que tuve. La verdad es que, porque era muy pesado todo, era extremadamente exigente todo, físicamente y emocionalmente. Entonces llegar al set y tener estos compañeros, y al mismo tiempo la
buena disposición, el ánimo que tenían. Yo me acuerdo un día que estaba con los nervios de punta y Flor Rashi vino a abrazarme, a decirme, para acá la cosa es así, estaba contenido desde la producción, los técnicos mismos, pasaba algo con los técnicos y con los eléctricos, que por ahí son los que marcan la temperatura de lo que sucede. Generalmente su trabajo es expeditivo, tiene que concretar cosas, etcétera, etcétera, y listo, pasamos a otra escena. Eso en las tiras de televisión diarias. Sí, pero en general en su trabajo es justamente operativo, tiene que ser bien expeditivo, porque ahí así se mide su trabajo. En Monzón pasaba muchas veces que terminábamos unas escenas y los técnicos se quedaban parados como... que se quedaban ahí como, no agarraban rápido el ritmo, se quedaban mirando la escena como diciendo... Contemplando. Wow, claro. Entonces... asombrados ellos mismos de lo que estaban viviendo y del grado de minuciosidad, no sé si existe la palabra, con el que estaban trabajando, ¿no? Porque han repetido las escenas, tengo entendido, muchas veces más de lo que se está acostumbrado para lograr esa calidad fílmica. Muchas. Me acordé de la madre, del padre, del abuelo, de la tía, de los productores, de los directores, más de una vez. No, porque claro, Monzón también tuvo la ventaja de que no grabábamos más de 5 o 6 escenas diarias. Entonces teníamos todo el tiempo para instalarnos en el set, prepararnos, ensayar, y ahí ensayar y repetir. Y había momentos que vos decís, no, basta, no quiero hacerlo más. Porque además también otra cosa, repetíamos el verano del 88 en julio, agosto, de frío. Uy, se murieron de frío. De frío. Claro, porque lo que estaban recreando, y esto es importante decirlo para los que no vieron la serie, es el femicidio de Alicia Muniz. La serie hace flashback permanentemente para construir la historia de Monzón. Sí. Pero justamente lo que marcó también un antes y un después es mostrarlo como un femicida y no como un campeón, ¿no? Y ahí sí te lo dejo, Santi, a título deportivo, de cómo lo veíamos a Monzón y de cómo lo empezamos a ver después de esta serie también. Porque yo estaba pensando recién, porque a vos te toca interpretar un papel en un determinado momento de la vida de Monzón, pero no es cualquier papel. ¿Por qué? Porque vos tenés que interpretar ahí a un femicida, a alguien que lo tuvo todo y lo había perdido, digo, en la composición interna, a alguien de la cual su vida la conoce todo el mundo. Y el desafío es mayor, porque no es que interpretás a un exboxeador femicida de Jamaica, o sea, Carlos Monzón, un tipo que paralizó un país. Digo, el desafío interno habrá sido tremendo. ¿Y cómo te pudiste nutrir? Te pregunto, ¿familiares, amigos, charlas previas como para meterte en la psiquis del personaje? Yo no tuve mucho tiempo de investigación porque me incorporé casi uno de los últimos a la serie, porque estaba filmando en Paraguay, Mataron un muerto, una película también, y entonces me detuve en 2 aspectos. Uno es el gran otro acierto de la producción de los guionistas. Los guiones, hablando con Diego Cremonesi justamente en algún momento decíamos que no podíamos parar de leer. En general los guiones son aburridos, entonces de leer digo, pero acá era como que nos entusiasmaba y queríamos seguir leyendo. Eso era un gran acierto, entonces estaba todo puesto en los guiones. Estaba como, bueno, la serie lo muestra también, ¿no? Los puntos de vista son múltiples. Entonces ya la investigación, lo grueso estaba hecho ahí. Yo me detuve bastante en la biografía de Mercedes Martí, que lo hace de él en la cárcel. Porque de la previa tenía mucha información, pero después que termina, después del 77, que pelea con Valdés, se retira. A partir de ahí, donde yo tenía que abrevar más sobre su vida. Y entonces, eso fue donde puse el acento para investigar. Pero después fue literalmente poner el cuerpo en los bifes, ensayar. Teníamos una coach de Ciris Algueiro, con quien compiquio con Mauricio Paniagua, el monzonito también. Sí, porque hay dos Monzón, pese a que digamos, cuentan varios años. Sí. Bueno, Mauricio Paniagua y vos. Y ensayábamos juntos. Y entonces era, obviamente, poner el cuerpo ahí todo el tiempo y después vuelvo.
íbamos al set y de vuelta a ajustar detalles y poner. Y tuve un tiempito durante el rodaje de entrenamiento con Martín Coggi de boxeo. La verdad que ahí me hubiera gustado. ¿Con látigo Coggi? El hijo, con Martín, el hijo. Principito. El Principito, mirá, exactamente. Mirá, muy bien. Que en algún momento dije, wow, se hubiera agarrado esto antes, porque ahí me di cuenta también que el boxeo es mucho más completo de lo que uno se imagina. ¿Sí? Requiere mucho más compromiso físico y emocional y de reflejos y de inteligencia de lo que uno se imagina. Yo no tuve mucho tiempo más que el estrictamente necesario, porque además también yo ya no boxeaba en la serie, digamos. Pero sí te permite tener una actitud y un comportamiento. Y otra cosa que también nos marcaba Jesús Braceras y Gabriel Nicoli es que no estábamos haciendo una mímesis, una imitación de Monzón. Lo que queríamos era básicamente recrear esta actitud que él tenía, cómo se paraba, cómo miraba, y determinados tonos, determinados de remates que tenía, como que tener esa vía y a partir de ahí jugar el resto, ¿no? ¿Esa escena con la policía es una escena ficcionalizada o pudiste acceder a las filmaciones? Porque muchas veces en las recreaciones de un crimen se filma todo eso. Vos sabés que los guionistas accedieron a los informes casi como secretos del expediente del asesinato. Claro. Y eso recrea bastante cercano a lo que pasó ahí. Fuertísimo. Sí, sí. Yo insisto con esto, Jorge. Algunos dicen que fue la llegada de él ahí, cuando llega al coso, fue todavía un poquito más fuerte y más tosco para más pedante. Sí. Así que había algunas cosas que incluso nosotros teníamos que suavizar. Claro. Decía que insisto con esto porque cuando uno busca los archivos de las tapas de los diarios de ese entonces, del 88, de aquel verano fatídico, apenas algunas mencionan el nombre de Alicia Muniz, ¿no? Murió la mujer de Monzón. Nadie hablaba de femicidio, nadie hablaba de asesinato. Era el campeón, claramente. Y por eso vuelvo a este acierto de la serie, ¿no? Y además de arrancar, y esto lo podemos contar porque ponés los primeros 30 segundos de la serie y te vas a encontrar con eso, de arrancar con esa secuencia que termina en el asesinato, ¿no? ¿Qué tan fuerte fue para vos y para Carla Quevedo interpretarla y hacerla? Porque además tengo entendido que fue lo primero que grabaron. Sí, toda esa... En algún momento apareció como que habíamos filmado en Mar del Plata y en realidad lo recreamos en una casa en Ranelagh, en provincia de Buenos Aires. Fue tremendamente desgastante, porque nada era, entre comillas, divertido ahí, nada, era muy triste, muy violento todo. Teníamos que ejercer violencia mutuamente entre Carla Quevedo, una genia, entre Carla Quevedo y yo, y entonces estábamos como muy expuestos al límite todo el tiempo. Esto que se da siempre en el cine, sobre todo, y la serie tiene mucho de cine, esta de encontrar el límite exacto entre lo ficcional y entre lo orgánico. Sí, entre lo que está pautado en la escena, como fríamente, digamos, y Jesús Braceras en ese aspecto es un director que ama el trabajo actoral y le gusta el detalle, entonces trabajamos el detalle todo el tiempo, pero claro, terminábamos de cama. Es decir, eso era... Me acuerdo que en general esas escenas se hacían de noche, de madrugada, y yo llegaba a casa, eran las 6, 7 de la mañana, no me podía dormir. Sí, es muy fuerte emocionalmente, ¿no? Para hacerlas. Sí. Bueno, si quieren ver Monzón, si no la vieron todavía, está disponible Creo que todavía Netflix, sigue creo en que Netflix, todavía sí. está. Sí, en su momento Está nominada la serie, está nominada la serie ahora para los Martín Fierro. Bueno, mira que son el próximo domingo, claro, porque también la emitieron por Telefe, algunos capítulos. Sí. Quiero salirme un poquito de esto y llegar a una anécdota con Robert Redford. ¿Cómo es que terminaste en la escuela de actuación de Robert Redford? la escuela de Robert Redford. Contame eso. Sí, fue en el 2009. Porque claro, hay una carrera antes de Monzón, ¿no? Por supuesto. Sí, fue en el 2009.
el director Alejandro Landes, el director de Cocaleros, entre otras, le piden que le recomienden un actor para ir a la fundación de Robert Redford, Sí. a una clínica de cine que él hace un Lab Summer. Yo creo que cada 2 años elige como 5 o 6 directores nobles que él considera en su estancia Sí. en Sundance. Y entonces cada director, uno de Arabia, otro de Francia, yo qué sé, cualquiera, y Alejandro Landes de Colombia, tenían que elegir un actor y llevarlo. Y Alejandro Landes me elige a mí. Entonces ¿Habías vamos trabajado con él o todavía no? No. Era un laboratorio sobre Ok. un guión que después se convirtió en una película que se llamó Porfirio. Y entonces, bueno, estuve 15 días ahí en la fundación de Robert Redford. Cada día era estar ahí como Y te diciendo, encontraste con ¿no? uno de tus actores favoritos, me parece, ¿no? ¿Con Sí, quién? porque lo tuve de entrenador a Ed Harris. Claro. Yo desconfío de la humildad de los actores porque no es mi caso precisamente. Ed Harris, un tipo humilde de punta a punta, estaba todo el tiempo haciendo esfuerzo para hablar en castellano. ¿Cuándo viste un americano intentando hablar en castellano? Él todo el tiempo intentando, estaba muy interesado en el cine argentino en ese momento, me acuerdo, me hablaba mucho, me decía, me habla mucho el Tommy Lee Jones, puede ser. Claro. Bueno, me dice, me habla mucho de Argentina, del cine, entonces estaba muy interesado, se puso a hablar. El último día me deja en mi habitación, me deja una esquela Ed Harris en castellano, saludándome, dándome las gracias. Digo, así fue una experiencia maravillosa. Esa experiencia también para mí fue un antes y un después, porque a partir de ahí me vine loco, ¿no? Porque habían guionistas de Robert Altman, habían críticos de Nueva York de cine, y yo ahí el único latino metido en medio de ellos. Habían chicos Que nació venían... en Formosa, vamos a contar eso también, que naciste en Formosa, viviste en Misiones mucho tiempo y bueno, y estabas... Sí. Y estabas ahí, ahí en esa fundación me acuerdo que llegaban chicos que venían de filmar con David Cronenberg, Promesa del Este, venían otros chicos de Harry Potter y estábamos hablando todo y había una conversación entre ellos que a mí me hacía mucha gracia, que era viendo cómo pagábamos el alquiler cuando llegábamos. Entonces, Universal, cómo pagaban las expensas. Me acuerdo uno de Harry Potter ¿Quién decía, te iba a decir, viste? quiero ver cómo puedo vivir ahora en Los Ángeles, creo que voy a alquilar un camarote. Decía yo, wow, es Universal la cuestión. Bueno, pero el trabajo del actor también es así, ¿no? Que es inestable y de repente puede dar un salto. Sí. A vos te gusta mucho también enseñar y estás por lanzar un libro, enseñar actuación, Sí. enseñar cine. Sí. Háblanos de eso. Actuar para cine. Bueno, Sí. este fue un disparador, el de Sundance con Robert Redford. Y desde ese año que empecé a dictar talleres de trabajo de actuación en cine, ahora está por salir un libro, la editorial Duncan está ya con la edición, estamos ahí dando los últimos detalles. Todavía sin tapa, por eso no se lo Todavía podemos mostrar. sin tapa, estamos ahí que tenemos haciendo las correcciones finales. Te contaba ahí detrás de cámara que, bueno, el título inicial es Vivo el cine, pero Ok. algunos me dicen que debería ir el subtítulo, que el subtítulo se llama Apuntes para no actuar. Entonces, en realidad ese título Es un viene juego de porque, palabras. claro, porque viene cuando yo comencé el cine acá en Buenos Aires, a comienzos del 2000, todos los directores, cuando vos hacías casting, te decían, che, no actúes. Claro, hacelo natural, ¿no? Esta moda de hacerlo yo estudié natural. para actuar, ¿cómo es que no actúe? Entonces, fue siempre ese como latino, no, eso que estás haciendo es muy teatro. Entonces, en el apunte lo que intento es un poco deslindar esta cuestión, de decir, para hacer un puente entre la experiencia que significa un espacio como es el teatro y el set de cine. Entonces el libro es un poco como una invitación a un taller para trabajar con la cámara en un set de cine, digamos. Eso es, propongo un modelo de trabajo y propongo escenas para que se graben. Eso es básicamente el... Sí, porque siempre hablan de la diferencia de actuar en teatro, de actuar en cine, para televisión. Bueno, ahí Que es todo un dolor de podemos cabeza, encontrar todo además. junto. Es todo un dolor de cabeza, porque además en general el que trabaja en teatro y que nunca trabajó con cámara, después se va y quiere trasladar lo que hace en teatro en cosas y dice, che, eso, no. Entonces estás sobreactuando, te dice, estás haciendo otras cosas. Entonces el que hace teatro dice,
pero ¿y ahora qué hago? O sea, y es un tema de codificación y no es tan compleja la cuestión. Que lo podemos resolver con tu libro, que va a salir ¿cuándo? Y yo creo que tiene que estar saliendo ahora para vacaciones de invierno. La editorial Dunca ya está ahí con la última. Ahí estaremos entonces, con Vivo el Cine. Por estaría ahora. buenísimo, sí, en el lanzamiento del libro. Nos encantaría. Sí. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir y por compartir con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte así de chiquitito y ya.